¿Quién fue la persona más malvada que conociste en persona? Mi madre. Sus juegos favoritos eran la inanición, el confinamiento solitario y usar látigos de montar como castigo. Suena un poco como mi mamá. La parte de la inanición fue lo peor para mí e incluso hasta el día de hoy voy al médico para un chequeo, y descubro un nuevo tipo de problema de salud que surge de haber sido privado de comida cuando era niño. Una persona que quería obtener la custodia completa de sus hijos y la casa familiar en un divorcio. Le pagó a un asesino a sueldo para que matara a su esposa mientras él estaba en el extranjero como coartada. Planear el asesinato de la madre de sus hijos para que solo lo tuvieran a él requiere un alto nivel de maldad con toda la planificación involucrada. El asesino a sueldo resultó ser un policía encubierto. Solo recibió 5 años de cárcel, lo cual no fue suficiente, pero nunca volverá a ver a sus hijos. 5 años, eso es asqueroso. Al menos tendrá que vivir toda la vida con sus hijos odiándolo. Nunca es un sicario real. Los asesinos a sueldo reales no están anunciando sus servicios a gente normal. Si no estás ya metido profundamente en el mundo del crimen organizado, espera que tu sicario sea policía o un idiota. Mi ex era abusivo en todos los sentidos. Lo que lo hacía peor era que sostenía las cenizas de mi mamá sobre el inodoro, amenazando con tirarlas si lo dejaba. Nunca olvidaré esa imagen. Trabajo como terapeuta y te sorprendería, ¿o no?, qué tan seguido las parejas abusivas amenazan con esto. He estado en mi trabajo actual por poco más de un año, y ya he tenido 3 clientes que han hablado sobre sus parejas amenazando con destruir las cenizas de un ser querido fallecido. Absolutamente demente. Como madre, con gusto tomaría esa acción si significara que pudieras escapar más rápido. Conocí a un par de abusadores de menores a lo largo de los años. Increíble cómo se mezclaban también en la sociedad. Uno fue encarcelado, el otro fue liberado por un tecnicismo y por mentir a los testigos. Aprendí en correccionales juveniles que son muy buenos haciéndose querer por los padres para ganar acceso. Horrible en general, pero esto era correccionales juveniles, así que este joven encantador, de 17 años, ya tenía un historial kilométrico además de lo perturbador que es. También fue como aprendí que la unidad de delincuentes sexuales usaba camisas negras. Sería profundamente sospechoso de cualquier adulto que se hiciera querer conmigo en general, y mucho menos para acceso a mis hijos. Mi madrastra nos echó a mí y a mi hermano en pleno invierno porque no nos quería en la casa. Mi papá se separó de mi mamá a los 9 años y se mudó a otra ciudad. Cuando él trabajaba en las tardes o noches nos echaba, y andábamos vagando hasta muy pasada la hora de dormir para conseguir algo de sueño. También no cocinaba para nosotros, así que vivíamos de sándwiches y comíamos salchichas en gasolineras para alimentarnos. También nos decía tan seguido como podía lo malos que éramos. Éramos flacos, perezosos, nunca llegaríamos a ser nada en la vida, etcétera, etcétera. Ella por otro lado nunca ha mantenido un trabajo, y hasta el día de hoy solo vive de mi papá. Odio a esa maldita perra. ¿No le dijiste a tu padre? ¿Él no sabía? Ella es horrible. Sí, y a él no le importaba. Una vez tuve sinusitis severa y tuve que ir al doctor. No podían ni abrir los ojos porque dolía muchísimo, pero tuve que tomar el metro al doctor completamente solo porque a ellos no les importaba. Dios mío, pobrecito. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, gracias por preguntar y preocuparte. Una de las novias de mi papá. Además de tratarme como basura, años después descubrí que le dejaba mensajes cada vez más dementes a mi mamá sobre cómo tenía la intención de reemplazarla completamente y civilizarme. Estos mensajes ocasionalmente tomaban todo el tiempo que la máquina grababa, así que llamaba y dejaba más después del primero para continuar el hilo. Es verdaderamente fascinante como alguien que le revelaría a toda mi clase de 5º grado durante la noche de canto navideño que yo estaba tanto nadal como incapaz de tragar las pastillas, y las tenía espolvoreadas en galletas Oreo, pensaría realmente que en cualquier capacidad reemplazaría a mi mamá. Mi madre nunca nos pegó ni abusó de nosotros, pero ya bien entrada mi edad adulta me di cuenta de cómo destruyó sistemáticamente las vidas de mi hermana y mía desde el principio. Mi madre no era malvada, pero si alguien tenía éxito fuera de su esfera de influencia, se sentía atacada. Una mujer con la que trabajé en un hogar residencial para personas con autismo. Quería ganar más poder en el lugar de trabajo y lo hizo usando acusaciones falsas, denuncias anónimas y comportamiento intimidatorio. Sin embargo, lo peor que hizo fue manipular a los pacientes para que atacaran o lastimaran a los miembros del personal que no le agradaban. Esa mujer era un monstruo y todavía pienso mucho en las cosas que hizo. Como alguien que trabajó con niños y jóvenes adultos autistas por mucho tiempo, ¿qué se da? Mi papá mató a algo así como 17 personas en Centroamérica para el ejército estadounidense en los 60, y estaba muy orgulloso de ello.
No era un patriota u orgulloso de su servicio, sino un psicópata violento genuino que confesó abiertamente que le gustaba matar. Dijo que era bueno en eso y lo extrañaba. Me contó cómo era darle a alguien una corbata colombiana cuando tenía 12 años. Así que él. Por el otro lado, mi papá era artillero a bordo de un bombardero B-17 al final de la Segunda Guerra Mundial. Su tripulación acababa de hacer una misión de bombardeo sobre una planta de rodamientos en Alemania, y fueron derribados. Todos sobrevivieron, y los alemanes marcharon a toda la tripulación de vuelta al área que acababan de bombardear. Mi papá me dijo que nunca se imaginaron la devastación que hacían estas bombas. Cuerpos por todas partes, fuegos por todas partes, y destrucción total. No puedo imaginar a un joven de 19 años, recién salido de una granja rural, experimentando eso. Pasó el resto de la guerra en un campo de prisioneros de guerra, y murió recientemente. La guerra no es televisión era uno de sus dichos favoritos. Mi abuelo fue reclutado en la Segunda Guerra Mundial, y se negó a hablar de su servicio. Le dijo a mi mamá: no dejen que pongan una maldita bandera en mi tumba, así que supongo que no estaba orgulloso de su servicio y las cosas que tuvo que hacer. Y sí, cada día de los caídos / día de veteranos mi mamá va y quita la bandera de su tumba. Y yo lo haré cuando ella no pueda. El hermano de mi amigo. Cuando lo conocí por primera vez fue cuando regresaba a casa de su estadía en el reformatorio. Mi amigo le tenía miedo a su hermano. Recuerdo una vez que apareció en la casa de otro amigo, así que todos nos quedamos en silencio, y fingimos que no estábamos ahí para que se fuera. Solo estuvo en la escuela como medio año antes de que robara una pistola y le disparara a otro chico, su supuesto amigo, y lo enterrara en una tumba poco profunda. Fue juzgado como adulto y encarcelado. Recientemente escuché que finalmente es elegible para libertad condicional. Solo por curiosidad, ¿cómo eran los padres de tu amigo? ¿Tenían una buena vida hogareña? Eran gente realmente agradable, aunque creo que a quien llamaban papá no era su padre biológico. Probablemente hay algo de equipaje del que no estoy consciente. El hermano era el mayor de 3 niños. Mi amigo era bastante normal. Se unió al equipo de fútbol americano de la preparatoria y eventualmente se unió al ejército. Su hermana era realmente agradable y terminó yendo a la universidad. Mi abuelo mató a 3 personas en un estupor de borrachera, y salió ligero porque era una estrella atlética de la preparatoria. Mi padre biológico es un violador en serie convicto, y ha secuestrado posiblemente a 4 mujeres más. Es tan sociópata que todos los que lo conocían antes de que lo arrestaran lo adoraban. Mi tía abuela, que odiaba a todos incluyendo a sus propios hijos, lo amaba. Era así de bueno para la manipulación. Conseguía trabajos en los que nadie ni pensaría en su primer día. Su mentalidad es aterradora. No tiene empatía, respeto, amor, o siquiera bienestar moral por otro ser humano. Es un caparazón ambulante de hombre que siente la necesidad de manipular y abusar de la gente para salirse con la suya. Afortunadamente recibió más de 365 años, y si alguna vez sobrevive eso tendrá 3 cadenas perpetuas más por cumplir. Tuvo un buen juez. También he conocido a otro hombre que fue otra figura paterna en mi vida que era igual de malvado que él, pero realmente lo conocí por un poco más de 16 años. Mi padre biológico fue arrestado cuando tenía 3 años, así que nunca llegué a conocerlo realmente. Pero el otro tipo con el que mi mamá estuvo por 16 años nos abusó muchísimo porque todavía estaba tan obsesionado con el ejército en el que estuvo cuando tenía 16. Tiene 64 años. También era igual de sociópata y narcisista que mi padre biológico. También con la gran cantidad de miauda que me ha contado mientras estaba borracho perdido, sobre toda la miauda que hizo en y fuera del ejército en el pasado, le daría más tiempo que a mi padre biológico. Tu madre sí que sabía elegirlos. Supongo que ella también tenía un padre sociópata que la preparó para eso. Tristemente sí. Casi toda mi familia son narcisistas. La madre de mi hijo ya está muerta, pero me controló y abusó por años, y me impidió irme bajo la amenaza de acusaciones falsas de abuso. Apostó todo mi dinero múltiples veces, me abusó constantemente cuando estaba borracha, y cuando traté de irme mencionaba cómo la vida de un hombre podría arruinarse con unas cuantas insinuaciones sobre abuso infantil. Finalmente murió por sobredosis de pastillas y alcohol el año pasado, pero no hasta que le hizo daño real a nuestro hijo, que descanse en la miauda. Una mujer que conocí contrató a alguien para matar a su esposo. El ataque lo dejó discapacitado. Trató de alegar que él la abusaba, pero eventualmente aceptó un acuerdo cuando se enteró de que su hijo iba a testificar en su contra. Solía trabajar con un tipo que nos estaba contando una historia que él pensaba que lo ponía en una luz positiva. Salió en un par de citas con una chica, y ella no quería tener sexo con él. En la última cita estaba frustrado y simplemente iba a violarla. Pero decidió no hacerlo y solo la robó en su lugar. Estaba orgulloso de sí mismo por su autocontrol. Me alegro por su autocontrol.
Todavía espero mucho que se vaya de la tierra en este momento. Mi papá no era genial. Trabajé con alguien que acosaba a una colega, y definitivamente era uno de esos tipos con ojos fríos e implacables de asesino. Pero la peor persona confirmada fue nuestro primer casero cuando nos mudamos al norte cuando era adolescente. Resultó ser un violador en serie. Fue sentenciado a décadas en prisión, y es probable que muera ahí. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, dijo en privado, que se amontonen los cuerpos cuando comenzó la pandemia de COVID. El día que murió mi papá, Boris estaba teniendo una fiesta en el jardín y violando las reglas de distanciamiento social. Mi papá murió solo en un hospital. Boris estaba jodiendo con sus amigos. Nunca lo perdonaré. Mi padre tuvo cientos y no miles de víctimas de abuso sexual de todas las edades. Mi primer recuerdo fue a los 3 años. Lo llevé a los tribunales cuando tenía 19 años, y mi familia se volvió contra mí diciendo que lo estaba lastimando, rompiendo su corazón. ¿Qué corazón? Los vecinos de mi abuela todos me hablaron cuando se enteraron, y dijeron que él había estado haciéndolo desde que todos eran niños pequeños también, pero no querían que nadie se volviera contra ellos tampoco. Nadie se puso de mi lado en el tribunal, así que lo golpearon con una tobillera de 1 año, pero él era el favorito de mi abuela, así que lloró en el tribunal diciendo que él era su conductor y no podía estar sin él. Así que tenía que estar a 50 pies de ella en todo momento. Ella trabajaba en una escuela. Mentira, por cierto, ella manejaba mejor que cualquiera de nosotros hasta sus 70 y tantos años. La última vez que vino a mi casa a verla, cuidadora principal ya que tenía demencia, dejó su teléfono. Estaba lleno de niños a los que les tomó fotos. Trabajaba en el carnaval y como camionero, así que tenía acceso a niños en todas partes. Les tomé capturas de pantalla a todas, y las envié a denuncias anónimas antes de que regresara por él. Los policías aparecieron en mi casa en febrero de este año, rodeándola y sacando a mi familia de la cama. Nos obligaron a sentarnos en la sala mientras revisaban nuestras cosas y tomaron nuestros teléfonos y otros dispositivos. Finalmente estaban actuando sobre mi denuncia. En lugar de ir a la dirección que proporcioné, vinieron a mi casa porque esa era la IP desde la que se envió la denuncia. Murió en 2023. Se salió con la suya con cada vida que arruinó. Qué sistema tan decepcionante que deja que tipos raros como él se salgan con la suya tan fácilmente. Es asqueroso. La cantidad de simpatizantes también. Imagínate por lo que pasó para ser así. No gracias. Me gusta la cita de Phoebe de Friends. Y por eso te estás quemando en el infierno. Mi hermana mayor y hermano mayor. Ambos fueron abusivos conmigo cuando era niño. La hermana mayor es 10 años mayor que yo y el hermano es 3 años mayor. Todavía tengo trastorno de estrés postraumático de todo el abuso. Ambos muy malvados. Tener parientes malvados debe ser la experiencia más traumatizante. Es peor que lidiar con extraños malvados. Puedes evitar activamente a extraños malvados. No puedes evitar a parientes malvados. Esa es la parte traumatizante al respecto. Mi expadrastro robó casi $300.000 de mi madre, y se escapó con otra mujer a quien probablemente también estafó dinero. Mi primera esposa era así. Yo era joven e ingenuo. Ella quería salir de la casa de sus padres, y decidió que yo era su boleto de salida. Eso duró como 1 año antes de que encontrara a algún tipo con dinero que era 1 año mayor que su papá. La atrapé engañándome con él y me rogó que no me fuera. Prometió que fue un error y juró hacerlo mejor. Realmente la amaba, así que le di otra oportunidad, y no la expuse como una tramposa. Pasó las siguientes semanas preparando su escape interpretando el papel de una esposa abusada. Me había rogado que no la expusiera como la tramposa que era. Luego se dio la vuelta y me acusó falsamente de ser un abusador, y un desviado sexual que la obligaba a hacer cosas horribles. Encontró mucha ayuda para limpiar el apartamento lujoso que tenía que tener que yo apenas podía permitirme, y en su salida de la ciudad retiró nuestros ahorros. Los ahorros eran mi dinero para la universidad, que había estado guardando desde que era un niño pequeño. No era una suma enorme, pero era todo lo que tenía excepto por un auto barato de mi Auda y los muebles que ella no quería. 30 años después todavía hay gente que cree sus mentiras. Me pincharon las llantas más de una vez, y por poco evité que me golpearan el trasero un par de veces. Tuve que mudarme de mi propio maldito pueblo natal para alejarme de esa mierda. El karma es una perra. Ella hizo casi lo mismo con el tipo con el que engañó y escapó. Lo presionó para que comprara un montón de cosas y las pusiera en nombre de ambos. Completamente dio su jubilación y se divorció de él cuando él creció una columna vertebral. Luego se lo hizo a otro tipo. Luego otro. Y otro. Vivió bastante bien así y probablemente habría continuado, pero se enganchó a las drogas a finales de sus 30. Se desesperó lo suficiente en un punto como para contactarme aunque me había vuelto a casar. No soy lo suficientemente estúpido como para pensar que tenía algún arrepentimiento o deseo por mí.
Solo esperaba por alguien lo suficientemente estúpido como para recibirla. Murió en una casa móvil deteriorada con lonas en el techo durante COVID por una sobredosis de drogas. Todavía estoy aquí. Uno de los amigos muy cercanos de mis padres estafó a varios de sus amigos de los ahorros de toda su vida. Los intentó a ellos también, pero afortunadamente mi mamá tiene experiencia en finanzas, así que no invirtieron en su oportunidad. Sin embargo, sí le prestaron un par de cientos de dólares. El grupo de amigos que estaba realmente muy unido se separó por eso. Creo que los que cayeron en eso no querían enfrentar a los que no, pero también, conociendo a mi mamá, no me sorprendería si ella no lo manejó de la manera más sensible. No creo que mis padres se recuperaran emocionalmente de eso nunca. Muchas historias salieron a la superficie sobre este hombre durante su caso judicial, y en las secuelas que dejaron abundantemente claro que él estaba robando y engañando cuando y como podía, desde hurtos menores hasta estafas románticas y preparar a los ancianos para herencias. Es pura codicia. Mi ex, sociópata genuino, cumplía todos los criterios. Tuvo un hijo con la mujer con la que salió antes que conmigo. Tenía toda esta historia lastimosa sobre cómo ella desapareció en medio de la noche con su bebé y se la llevó a Texas. Me dio lástima por él. Lo duró como 2 meses en nuestra relación antes de que comenzaran los estallidos. Los gritos más fuertes que había escuchado. Escaló a violencia física en 2 ocasiones. Todo tuvo sentido de por qué alguien se alejaría a sí misma y a un bebé de él. Me contacté con ella. Él trató de entrar a su casa rompiendo la ventana en el cuarto del bebé, y fue a la cárcel por 6 meses. Ella también había estado investigando sobre él. Una larga lista de mujeres con las mismas historias de rabia, violencia, beber constante, lo ponía en latas de la crua, y engaños constantes. Por supuesto, los tribunales de Texas se negaron a darle custodia completa. Los niños necesitan a ambos padres. ¡Qué maldita broma! Hay una pequeña luz dentro de toda esta mierda. La segunda y última vez que se puso en modo rabia conmigo, me embistió y mi perro se interpuso entre nosotros y lo mordió en el testículo. Que él estuviera en el hospital me dio tiempo para conseguir una orden de protección y cambiar mis cerraduras. Siempre confía en tu instinto. Si algo se siente mal, más que probablemente lo es. Un amigo de mi padrastro siempre me daba escalofríos. Solía llamar a mi mamá nombres asquerosos, y los pelos de mi cuello siempre se rizaban a su alrededor. Parecía el tipo de tipo con el que nunca dejarías a un niño. Miles Brady, subdirector de mi internado en los 70. Pedófilo en serie y abusón. Eventualmente fue enviado a prisión en los 90 donde murió. Probablemente un ex compañero de trabajo. El tipo era un idiota por ser un idiota. Me dio instrucciones incorrectas a propósito, y luego le dijo a nuestro supervisor cuando la cagué. El tipo dejó de trabajar ahí como 3 semanas después. Literalmente no ganó nada de eso. Wow, si él es la persona más malvada que has conocido, tu vida debe ser fantástica. No, conocí muchos otros que hicieron cosas mucho peores. Sin embargo, su intención al menos era ganar algo. Este tipo solo era un idiota por amor al juego. Así que juzgo qué tan malvado es alguien no solo por el acto, sino también por la intención. La exnovia de mi papá. Le hizo gaslighting a mi papá y lo menospreció en cada oportunidad. Trató de poner a mi papá en contra de mi prometido. Hizo un berrinche cuando no fue invitada a la cosa de probarse el vestido de novia. No trabajó por 4.5 años, y solo gastó todo el dinero de mi papá. Todavía vivía de una mesada mensual que le daban sus padres, una mujer de 50 y tantos años. Tomó el dinero que estaba destinado para un regalo de boda para mí, y accidentalmente se lo envió a su hijo. Nunca fue devuelto a la cuenta correcta. Me entregó efectivo físico en un sobre de mi papá que se suponía que eran 1000. Faltaban $100. Finalmente consiguió un trabajo y se acostó con su jefe en 3 meses. Mi abuela se enfermó mucho y estuvo en el hospital por 10 días. Mi papá y yo nos turnamos ya que ambos trabajábamos. Bueno, ella vació su cuenta bancaria y le envió un mensaje de texto diciendo que se iba. Lo dejó con $40 y luego días después envió un mensaje diciendo que le daría $500 más. De su propio dinero. Nunca volvimos a ver eso. Luego se fue en el auto que mi papá pagó, para ella, a Virginia Occidental. Donde después de que le tomó mucho tiempo a mi papá recuperarse mentalmente, ella se contactó con mi papá diciendo que su nuevo novio era abusivo y quería volver. Luego tuvo un DUI después de estrellar ese auto en una zanja, y le pidió a mi papá un auto nuevo. Mi papá se enfermó y murió bastante rápido después del diagnóstico. Traté de mantenerlo fuera de Facebook etc. porque sé que ella se enteraría. Bueno, se enteró después de que uno de sus amigos publicó una despedida. Tomó 48 horas completas después de que mi papá murió para que ella se contactara, y la familia se contactara para tratar de conseguir dinero, y el auto de mi papá del patrimonio.
Sus travesuras me costaron mucho dinero por un abogado para hacerla irse y que pareciera una completa tonta. Pero hubo precauciones que tuve que tomar, como esconder su auto en otro lugar y cambiar las cerraduras de su casa. Y simultáneamente tener autos extraños dando la vuelta en mi entrada. Eventualmente se fue, pero comenzó a publicar cosas sobre él por simpatía. Psicópata absoluta. Esto fue en los 90 cuando era adolescente. Crecimos en él. Mi primo mayor estaba saliendo con un miembro de pandilla que estaba involucrado con la mafia mexicana. Él se juntaba y traía a su amigo, otro miembro de la mafia mexicana que básicamente era un sicario para ellos. En el momento que los conocí, estos tipos tenían tal vez no más de 21 a 22 años. Había rumores de que este tipo era un tipo realmente malo, que le gustaba torturar a la gente antes de matarla, pero mi familia no lo creía porque actuaba como un tipo tan agradable. Solo estuve cerca de él en fiestas familiares tal vez 2-3 veces, pero recuerdo que tenía el tipo de ojos que sonrían. La relación entre mi primo y su amigo fue de corta duración, y ninguno de nosotros los volvió a ver. Hace como 10 años un par de mis primos y yo estábamos recordando y nos acordamos de él, y quisimos ver si los rumores que habíamos escuchado sobre él eran realmente ciertos, así que lo googleamos. Lo eran. Una búsqueda rápida en Google arrojó casos judiciales y artículos escritos sobre asesinatos de pandillas en los que estuvo involucrado. Era miembro de una pandilla bastante notoria en Los Ángeles, y si encontraba a un miembro de una pandilla rival en la calle, le gustaba secuestrarlos y torturarlos antes de matarlos. Lo atraparon y le dieron cadena perpetua a finales de los 90. Terminó siendo asesinado por otro miembro de pandilla en prisión. Mi padre. No era una maldad intencional. Era maldad por ignorancia. No sabía nada mejor porque solo estaba repitiendo un patrón por el que él pasó. Maldad por ignorancia. No sé sobre mis abuelos. Murieron antes de que naciera. Falta total de autoconocimiento e inteligencia. Desquitó su miseria con su hija, yo, porque necesitaba a alguien debajo de él. Cuando crecí lo desafié, para mantener mi cordura. Recuerdo la mirada de desesperación en su cara. Y luego me golpearon. Y se detuvo el día que le di un ojo morado. El daño se hizo de todas formas. Mi madre se lo merecía y viceversa. Yo no me merecía ninguno de ellos. Que descansen en el infierno. Era amigo de un tipo en la universidad. Era el tipo que todos amaban. Era talentoso, inteligente, dulce, extrovertido, divertido, y súper creativo. Guapo de manera convencional. Recuerdo que tenía ojos azules realmente llamativos. Era el tipo en quien todos confiaban y querían estar cerca. Se casó con una mujer realmente dulce y hermosa y tuvo hijos. Iban a la iglesia. Viajaron a Europa. Parecían tener una gran vida. Se convirtió en maestro de secundaria. Y luego, abusó sexualmente de uno de sus estudiantes repetidamente durante el transcurso de 2 años en su oficina en la escuela. Resultó que este tipo de apariencia totalmente normal era un pedófilo. Actualmente está cumpliendo una sentencia de casi 20 años. Probablemente el primer esposo de mi tía. Pasó la mayor parte de mi vida en prisión. Condenado por ser un estafador, pero casi seguramente hizo mucho peor. Incendio premeditado, asesinato. Súper buen tipo si no sabías nada al respecto. Es un alivio que esté muerto ahora. ¿Has conocido a alguien realmente malvado? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.